Bueno, creo que ya está. Hola y bienvenidos sean a este curso de programación para principiantes. Cabe recalcar en este comienzo que vamos a tomar iniciativa desde lo general. Hay lenguajes de programación que no comparten nada entre sí, pero sus fundamentos son los mismos siempre. Estos quizás los abordemos de manera más particular más adelante. Lo primordial aquí es que tengas conocimientos en la computadora, los mínimos para su uso. También conocerte a ti mismo y en cuanto a tus habilidades autodidactas. Para todo esto, esta serie de videos serán listados en una lista de reproducción que será visible en algún punto del video, tanto en nota como enlace en la descripción. Con lo anterior dicho, empezamos con esta primera sección nombrada Fundamentos de programación. La definición de programación es la siguiente: desarrollo y codificación de un programa. Es decir, que la programación en informática es la escritura de programas que se utilizan para crear software, que el programa contiene toda la información en forma de código necesaria para que el software realice su tarea. Entre sus ventajas de estudiar esta área del conocimiento se encuentra el desarrollo de la habilidad de resolver problemas. Quiere decir que te vuelves creativo e inteligente en esta área a la hora de idear soluciones a problemas. Se trata de ejercicio mental, algo que no solo puedes tomar en cuenta para evitar el envejecimiento cerebral, sino para el progreso en otros hábitos de tu vida diaria también. Posee una de las más bajas tasas de desempleo. En algunos países incluso se prevé una escasez de programadores y desarrolladores en los próximos años. Es un conocimiento no reglado. Es decir, que posees libertad en el momento en que, basado en programación, puedes decidir tu enfoque. No existe una regla mundial para programadores que quieran sacar su título académico más que en lo fundamental, ya que como área en constante crecimiento y desarrollo evoluciona y el conocimiento se convierte en algo disperso y al mismo tiempo libre. Añado aquí que esta libertad también existe el emprendedurismo. Como anécdota conozco a alguien que solo por haber desarrollado de principio a fin un software de automatización, ese alguien consiguió empleo fijo siendo aún un estudiante. Si quieres desarrollar aplicaciones, software empresarial o videojuegos, está en tu libertad como programador. Y entre algunas desventajas se encuentra si bien no eres de esas personas que les gusta nadar en la información y que valoren el constante desarrollo de las tecnologías, de la información para su estudio, está el área de conocimiento no es para ti, ya que vas a enfrentarte a diversos y constantes cambios en tu historia como programador, que requerirán de tu constante estudio y crecimiento. El itinerario. No queremos saber la mala noticia que esté sufriendo estrés o dolores de espalda al respecto. Sí es importante destacar que es una actividad demandante a nivel mental y a nivel físico, ya que el sedentarismo viene incluido en el paquete de programador. Por favor, construye un horario en el que puedas incluir otras actividades para despejar la mente o caminar un rato, caminar un tanto diariamente fuera de casa. Y una alimentación equilibrada. Hay quienes se decantan por bebidas energéticas y esto es algo no idóneo claramente. Tus riñones, tus pompis y tus ojitos te lo agradecerán. La vida es dura, pero es más dura la verdura. En cualquier carrera y área de trabajo encontrarás de todo. Clientes difíciles, empleadores que te exigen demasiado y ambientes de trabajo variados. Cosa que poseas esa inteligencia interpersonal para manejar tus relaciones a tu alrededor y desempeñarte correctamente. Como nota final, hacer oraciones antes de cualquier examen o revisión de proyecto no se considera trampa, así que confío en ti y tienes mis bendiciones.
En su clasificación se encuentran los software de sistema o software de aplicación. El software de sistema es el que sirve para controlar e interactuar con el sistema operativo, también llamado software de base. Y en estos se incluyen, como ejemplo, los launchers, bootloaders, controladores de dispositivos, herramientas de programación y BIOS. Y el software de aplicación realiza una tarea específica, por ejemplo, personales y de entretenimiento. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es un método general para resolver un tipo de problema. Es decir, que un algoritmo es una serie finita e inequívoca de operaciones o instrucciones que permiten resolver una clase de problemas. Se dice que es correcto cuando para cada instancia del problema termina produciendo el resultado correcto, es decir, resuelve el problema planteado. En tecnología e informática, cuando un desarrollador crea un problema, de hecho está creando un conjunto de algoritmos. Un programa informático es un conjunto de comandos que se le dan a la máquina, escritos en un lenguaje específico o código, para realizar una serie de operaciones específicas con las que se busque obtener un resultado. ¿Qué es un lenguaje de programación? Vamos a leerlo juntos. Desde un punto de vista matemático, un lenguaje de programación es un lenguaje formal construido sobre un alfabeto, o sea, hace un conjunto de símbolos. Esto implica letras y números, palabras clave, como combinación de letras y a veces números, caracteres. Al asociar una semántica con cada palabra se define el comportamiento de la máquina. La puesta en relación de palabras dará como resultado el programa informático. En resumen, el ordenador solo puede manejar binarios, es decir, una sucesión de ceros y unos. Por tanto, es necesario utilizar un lenguaje de programación para escribir de forma legible, es decir, con instrucciones comprensibles para los humanos cercanas a nuestro idioma que deba ejecutar la computadora. Que se puede ejecutar lo que iba a decir, ¿te imaginas a la computadora moviéndose? ¿Qué es un programa? Es un archivo de texto simple, escrito con un procesador de texto o un editor de texto, que se denomina archivo fuente. El archivo fuente contiene las líneas de programas llamados código fuente. Este archivo fuente, cuando esté completo, debe compilarse. Entre sus partes se encuentran el ejecutable, que es el archivo diseñado para poder lanzar el programa, su compilación, donde se procesa el código, y la transformación de los datos, y en su base está el lenguaje script, donde se permite indicar la acción o solución a completar o cumplir. Un idioma que no afecta la forma en que se piensa en programación no vale la pena saberlo. Alan Perlis. El paradigma de programación es un modelo teórico de pensamiento que orienta la investigación y la reflexión científicas. Es decir, que un paradigma de programación es una forma de abordar la programación informática y de abordar las soluciones a los problemas y su formulación en un lenguaje de programación adecuado. Esta se opone a la metodología, que es una forma de organizar la solución de problemas de manera lineal. Estos paradigmas se utilizan para expresar mejor las ideas complejas. La noción del paradigma implica que afecta la expresividad, afecta la forma de pensar, expresa mejor las ideas complejas. Obtendrás diferentes enfoques. Facilita el aprendizaje de nuevos idiomas para tomar las decisiones correctas. En cuanto a los editores de texto, es sabido que los programadores utilizan especialmente editores de texto para su trabajo. Un ejemplo de editor de texto es el bloc de notas, que es un editor de texto integrado de forma nativa en Windows. El editor de texto es un software para escribir archivos en formato de texto sin formato. El programa lee el archivo e interpreta los caracteres leídos según el lenguaje que usa el editor, o también llamado texto plano. Los lenguajes de programación se clasifican con frecuencia en lenguajes compilados por un lado y lenguajes interpretados por el otro. Para ello son utilizados los traductores del lenguaje, que estos son compiladores e intérpretes. Tanto los compiladores como los intérpretes cumplen la función de convertir el código de software que se ha escrito a un formato ejecutable y legible por máquina.
Los primeros generalmente se consideran lenguajes potentes y eficientes, mientras que los segundos son lenguajes limitados y bastante lentos. El compilador es capaz de traducir un programa escrito en un lenguaje determinado, código fuente, a un programa equivalente escrito en otro lenguaje, código objeto, y el intérprete analiza el programa fuente y lo ejecuta directamente, sin generar ningún código equivalente. Su acción equivale a la de un intérprete humano. Es decir, que resulta, como se mencionó antes, la ejecución que haría un intérprete humano, traducir sentencia por sentencia. A diferencia del intérprete, el compilador no realiza la traducción sentencia por sentencia, sino que todo a la vez. Es decir, todas las instrucciones del programa en un solo bloque o ejecución. El intérprete posee una construcción sencilla pero poco eficiente, mientras que el compilador posee una eficiencia de traducción mayor. ¡Ay, no se cargaron los símbolos bonitos! ¡No se cargaron los símbolos bonitos! ¡Qué feo se ve ahora! Bueno, ya ni modo. La vida sigue. El ejecutable es un archivo que contiene un programa, como lo habíamos mencionado anteriormente. O sea, es un archivo que su contenido es considerado por el ordenador como un programa. Dependiendo de las instrucciones, existen los portables y los no portables. Los primeros se pueden ejecutar en varias plataformas y los segundos en una plataforma en específico. Ahora bien, en la definición de consola de línea de comandos, se trata de una aplicación basada en texto que permite ver y manipular archivos en el ordenador. A veces también se llama CMD, indicador, consola o terminal. Se trata de una interfaz hombre-máquina en la que la comunicación entre el usuario y la computadora tiene lugar en modo texto. Esta ventana, también conocida como línea de comando o interfaz de línea de comando, es una interfaz hombre-máquina en la que la comunicación entre el usuario y la computadora tiene lugar en modo texto. La interfaz de línea de comandos es la interfaz convencional más antigua desarrollada en computadoras. Antes de eso, las computadoras funcionaban en el procesamiento por lotes. Los datos registrados en una serie de tarjetas perforadas o cintas perforadas se enviaban a la computadora. El resultado del procesamiento exitoso o incorrecto se imprimió sin que se hubiera producido ningún diálogo con el usuario. Si tienes preguntas, puedes comentar o escribirme por privado. Les agradezco haber llegado al final de esta primera sección y los espero nuevamente a la continuación. Recuerden que los TQM y tengo mucha fe en ustedes. Y vamos a finalizar con un video que les quiero mostrar. Cada lamidita es una sorpresa. Procedemos a XD y ahora sí, hasta luego. Me paro derecha, respiro. Un idioma que no afecta la forma en que piensa... A ver, ¿por qué me trabo? Ya me hace falta hablar más porque, híjole, necesito amigos. Porque no hablo todo el día, no puedo hablar. Voy a llorar.